Retomando el texto de Garcés y especialmente a partir de donde quedamos, me interesa ver que hay varias preguntas que son significativas y que sería importante, digamos, que nos preguntemos, no solo en relación con el texto de Garcés, sino también a lo largo del curso, a lo largo pues, del semestre que realmente estamos empezando. Habíamos visto la pregunta que no es de fácil resolución, a propósito de qué es hacer filosofía, qué es lo que hace que algo sea filosófico, este, y en función de esa línea de marcatoria, pues por supuesto que también estamos pensando qué es lo que hace que algo sea no filosófico o que se nos vaya de las manos en relación con nuestras líneas de interés y de cuestionamiento específicas, ¿verdad? Porque, bueno, sea como sea, nos estamos dedicando en este curso que es de filosofía, de ética, pues a hacer filosofía o a reflexionar filosóficamente, ¿verdad? Entonces, eh, dos cosas me parecen relevantes a propósito de lo que menciona Marina Garcés. La primera es, ¿con qué tiene que ver? Y hay una discusión a propósito de esto, ¿verdad? La podemos ver situada también de alguna manera en el pensamiento de Gramsci, de alguna manera también pues en muchos otros cuestionamientos que uno puede ver a lo largo de la historia del pensamiento, ¿verdad? A propósito de cuándo estamos haciendo filosofía y cuándo no, ¿verdad? En Gramsci uno ya puede ver que él detecta contenidos filosóficos a partir de la posibilidad de ingresar filosóficamente a contenidos. Es muy interesante eso. Cuando él nos habla de, por ejemplo, de que hay contenidos filosóficos en todo lo que tenga que ver con una visión del mundo. Lo que pasa, tal como nos lo explica también Gramsci, es que no necesariamente esos contenidos filosóficos, no necesariamente, les decía, esos contenidos filosóficos están explícitamente explícitos, están ahí de verdad visibles. Les decía, Gramsci reconoce que la posibilidad de ingresar filosóficamente a todo aquel conjunto de preocupaciones ideológicas, de preocupaciones generales, que de alguna manera nos marca la cotidianidad, para él va a ser importante porque ahí se puede detectar pensamiento filosófico. Otra vez tengo problemas con aceptar a las personas, disculpen. Ahora sí. Bien. Disculpen, algo me está pasando con la interfase del programa porque no me está permitiendo ver a los participantes. Bien, volvemos entonces. El asunto es, ahora sí, una vez que descubrimos contenidos que pueden ser explicitados por medio de la filosofía y que vemos que perfilan de alguna manera formas generales o generalmente, por así decirlo, sistematizadas, articuladas de pensamiento, ahí podemos ver contenidos filosóficos, ¿verdad? Uno le podría preguntar a Gramsci en este sentido si efectivamente a partir de descubrir esos contenidos necesariamente uno puede ver ahí filosofía, ¿verdad? Porque de repente son dos cosas distintas. Ahí ustedes me dirán, de repente es distinto pensar que hay contenidos de los cuales uno puede hablar filosóficamente y otra cosa es que esos contenidos de suyo sean filosóficos, ¿verdad? Ahora, en el texto de Marina Garcés, cuando ella hacía la analogía de que la filosofía es como la música, de que nosotros andamos con música siempre en la cabeza o que pensamos de alguna manera la música, independientemente de si tenemos o no formación en ella, de alguna manera también la filosofía está, voy a usar un verbo que me gusta mucho, está instilada, está de alguna manera se ha ido introduciendo, digamos, en las redes cotidianas
y hay filosofía ahí incluso donde uno tiende a no verla, ¿verdad? Yo creo que eso es así. Con lo cual, de nuevo, el cuidado que yo sí siempre trato de tener es que de ahí no se sigue, de ahí no se sigue que cualquier contenido entonces sea de suyo filosófico, aun cuando tenga aspectos filosóficamente asumibles. No sé si me estoy dando a entender con esta distinción. Eh, Ahora, lo que sí le agradezco a la autora es precisamente el posicionar esa posibilidad que también es de alguna manera, una invitación a que se aborden filosóficamente o más filosóficamente también las grandes preguntas de la cotidianidad, del desenvolverse diariamente. No sé si con esto, si queda claro, si necesitan que aclare un poquito algo, si no me he podido explicar adecuadamente, por favor, les escucho. ¿Será que tal vez pueda dar un ejemplo para comprender mejor, por favor? Claro, claro. Voy a poner un ejemplo que surge mucho de las discusiones, especialmente en filosofía política. Hay una afirmación desde la filosofía política que es contundente y que me parece que es importante analizarla y también problematizarla, que tiene que ver con lo siguiente. Y la afirmación esta es que todo es político, que todo es político. Ustedes me imagino que habrán escuchado, y si no lo han escuchado, pues les presento la idea esta de que en política no hay lugares vacíos, entendiendo política como ese entramado de relaciones en los que participamos los seres humanos, que somos seres sociales, que vivimos gregariamente, de modo tal que eh, mucho, o mejor dicho, todo lo que hacemos, ¿verdad? Está atravesado por esa relacionabilidad, ¿verdad? Como condición de posibilidad o como condición material también del poder llevar a cabo cosas. Les pongo como ejemplo las elecciones de ayer, ¿verdad? Vamos a ver, eh, un, vamos a ver, un problema también en relación con estas nociones de qué significa participar en una elección y de si esto es lo que agota, digamos, la participación política de las personas, es que hay mucha gente que dice, no, yo con la política no quiero nada que ver. ¿Verdad? Con la política yo no es porque siempre son los mismos problemas que se repiten, siempre las mismas decepciones y cosas por el estilo. Entonces yo decidí salirme de la política. Como si la política, o al menos obviamente esta persona se está refiriendo a la política esta electoral de ir y sentirse o no representado por un esquema de partidos en un sistema institucionalizado de representación política. Sin embargo, si nos pensamos a la política como lo que es, ¿verdad? Más ampliamente, más allá de la mera participación en la política electoral, pues sabemos que la política, al tener que ver con cómo es que los seres gregarios, los seres sociales, los seres humanos, nos relacionamos y a partir de ahí también nos damos nuestros lugares sociales y también generamos esos lugares de participación y de posibilitación de llevar a cabo acciones en el grupo, realmente a partir de esa noción de política es imposible salirnos de la política, porque no nos vamos a salir del grupo social, no nos vamos a salir del entramado de relacionabilidades. Eso trae problemas demasiado difíciles de resolver. Luego puedo poner otros ejemplos, pero para terminar con este ejemplo, quienes piensan que se salen de la política, ¿verdad? Lo que quieren decir es que no quieren participar de algunas de las formas específicas de hacer en política. Ahora, ¿cómo eso es un ejemplo de lo que venimos diciendo? Bueno, el decir que todo es político tiene que ver con esa noción de que en última instancia todo lo que hacemos los seres humanos, en última instancia remite a la relacionabilidad social y a la posibilidad que tenemos como grupo de darnos lugares sociales de acción. Ahora, decir que todo es político es utilizar a la política, obviamente, como una herramienta
privilegiada de análisis, como una herramienta privilegiada de interpretación de lo que hacemos los seres humanos. Ahora, y se entiende desde ese punto de vista. Sin embargo, llega un momento en que hay ciertas formas de hacer, hay ciertas cosas que no necesariamente explicarlas políticamente nos da, o es lo que necesitamos en un caso por específico, ¿verdad? Por ejemplo, me pongo a pensar en la ética profesional. Ciertamente en la ética profesional hay mucho de política, ¿verdad? En la ética profesional, cuando uno sabe que uno está normado también por un cuerpo determinado de reglas o lo que sea, ¿verdad? Pues evidentemente ahí hay política. Sin embargo, una vez que uno está ejerciendo una profesión, no siempre uno está pensando políticamente esa profesión. Por ejemplo, qué sé yo, un ingeniero cuando está resolviendo un problema con no sé, está diseñando un edificio, en ese momento, pues sí, lo podemos explicar, lo podemos retrotraer el análisis y decir, bueno, ahí hay un montón de política de por medio, o sea, hay un montón de relaciones sociales que hizo posible que esa persona se formara como ingeniero o como ingeniera y que ahora ejerza y que pueda tomar decisiones y que por lo tanto también sus decisiones afecten la vida de otras personas. Y ahí estamos haciendo una lectura muy política de lo que es el trabajo de ingeniería. Pero esa persona no está pensando políticamente cuando lo que está es calculando cuánto hormigón tiene que llevar una columna o una viga o cosas por el estilo, ¿verdad? Aun cuando todo es político, no necesariamente siempre la herramienta política es la que está activada en nuestro actuar, en nuestra reflexión. De la misma manera, y el ejemplo se me hizo enorme, pero el punto es, de la misma manera, filosóficamente, podemos decir, aun cuando podemos asumir filosóficamente, básicamente, cualquier objeto, no siempre en la cotidianidad uno anda con el interruptor de filosofía encendido, por así decirlo. Ya, hay momentos en los que uno está, digamos, en un entorno a donde está funcionando con otros criterios. Aun cuando, efectivamente, uno puede retrotraerse, uno puede dar 3 pasos para atrás, ampliar la perspectiva y decir, vea, ahí, incluso cuando uno, se los voy a poner así, incluso uno puede hacer filosofía de ir a la verdulería, por decirlo de alguna manera. Ya, por decirlo de alguna manera. Uno puede hacer filosofía de lo que es, no sé, meterse en cualquier tipo de relación cotidiana. Uno la puede analizar con criterios filosóficos. Y ahí le doy la razón a Marina Garcés en el sentido de que uno puede convocar a la filosofía. ¿Para qué? Para analizar absolutamente todo lo que se hace. Todo puede ser analizado filosóficamente. Y en ese sentido, la filosofía se convertiría en herramienta que estaría al alcance de cualquiera con tal de que se adentre un poco en ella y la empiece a utilizar en su cotidianidad. No importa cuál sea su nivel de formación técnica en filosofía. Y con esto, no sé, hice un ejemplo y otra vez una explicación como para tratar de entender por qué esta invitación de Marina Garcés yo la agradezco. No sé si más bien dejé las cosas más oscuras. Súper bien, muchísimas gracias. Perfecto. Joana, levantaste la mano. Profe, de hecho, la clase pasada estabas comentando que los niños pueden hacer filosofía, digamos, y eso sin haber llevado ningún curso o algo así. O sea, ahora con lo que estabas diciendo, digamos, ese es también un claro ejemplo, que los niños, por, por así decirlo, por naturaleza, hacen preguntas de todo, ¿verdad? Sin haber llevado algo que diga, ah, ok, estoy haciendo filosofía o algo así, ¿verdad? Claro, claro, eso, el perfil actitudinal, digamos, de la filosofía, eso ya lo decía Aristóteles, que los niños son buenos filósofos porque siempre andan preguntando. Y sí, es una buena manera de verlo, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad? E inmediatamente, ¿verdad? Uno que está trabajando en este ámbito, uno inmediatamente sí dice, sí, cuidado, pero no toda pregunta solo por ser preguntas filosóficas, ¿verdad? Entonces, esas como los dos pedales con los que hay que jugar en este juego, ¿verdad? O sea, con lo que uno tiene para operar este juego, ¿verdad? Por un lado, sí, efectivamente, cualquier persona puede preguntar, cualquier persona está invitada a preguntar y a cualquier persona preguntar filosóficamente le va a servir y le va a servir de mucho.
Pero no por eso cualquier, y ahí está el otro pedal, ¿verdad? No por eso cualquier pregunta es de suyo, filosófica, no por eso cualquier pregunta tiene contenidos filosóficos, no por eso cualquier pregunta evoca una respuesta filosófica, aun cuando lo podemos llevar a eso, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto de la filosofía? Pues lo voy a decir como lo diríamos en mi barrio, con mandarse, ¿verdad? Con mandarse en el sentido de zambullirse en la filosofía, ¿ya? Zambullirse en la filosofía, zambullirse en ese deseo de estar generando respuestas nuevas, generando respuestas que traten de poner en novedad lo que ya hemos venido resolviendo anteriormente. Ahora, las otras dos, el otro elemento que les decía que me llama mucho la atención, me llama poderosísimamente la atención en relación con lo que está proponiendo Marina Garcés, tiene que ver con lo que significa ser filosofía para nosotros, para nosotras, y lo que significa ser filosofía ahora. Porque obviamente eso es contextualmente evolutivo, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo para nosotros hacer filosofía que lo que era para hacer filosofía para, no sé, para cuando se estaban formando mis profesores y profesoras. O no es lo mismo hacer filosofía para nosotros que hacer filosofía para Aristóteles y para Platón, ¿verdad? Porque estamos enfrentados a mundos particulares siempre. Aun cuando hay preocupaciones que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, igual, esas respuestas no necesariamente son las mismas. ¿Ya? Hillary nos comparte en el chat que en la política hay que tomar decisiones sabias, dice ella, basadas en filosofía. Bueno, esa sería algo bueno, ¿verdad? Ahora, todo esto habría que llenarlo de contenido, ¿verdad? Habría que ver qué significa tomar decisiones sabias y qué quiere decir que esas decisiones sabias estén relacionadas con filosofía. Habría que ver relacionadas con qué contenidos, en qué contexto y con qué pretensión. Bien, sigamos. Recuerden, si tienen algún comentario o alguna pregunta, si no me estoy dando a entender, por favor, nada más intervengan, ¿verdad? Ahora, en relación con esto último que les estaba diciendo, veamos esto de la filosofía desde las formas de hacer, ¿se acuerdan? Yo les había ofrecido la categoría formas de hacer como la manera en que resolvemos una determinada cosa, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos llevar a la filosofía y la forma de vida, que a Garcés le interesa, ¿verdad? Ella lo que dice es que en última instancia la filosofía es irrenunciable, es inescapable, ¿ya? No podemos irnos de ella. Algo así como lo que yo les decía, el ejemplo de esa afirmación de que todo es político. Bueno, ahí donde hay la capacidad de reflexionar a propósito de cómo es que llevamos a cabo cosas, está la posibilidad de abrirle la puerta también a la filosofía como posibilidad de análisis. Y creo que por ahí al menos por ahí es por donde yo recibo a Garcés, porque me parece que esa interpretación pues, es completamente sensata, ¿no? O sea, es completamente, es evidentemente que es así, ¿verdad? Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en la antigüedad, eh, a propósito de lo que decía Hillary en el chat, de las decisiones sabias, en la antigüedad, muchas veces el conocimiento filosófico, más que con erudición, con saber mucho sobre un tema, que tenía que ver con eso, por supuesto, tenía que ver con saber vivir. Saber vivir, y ellos lo decían, bueno, por eso para ellos lo que amaban, aquello a lo que se abocaban era a una sofía, a una sabiduría. Para ellos la sabiduría tenía que ver no con saber muchas cosas, sino con saber vivir, con tener un conocimiento que les permitiera tomar decisiones para la vida, ¿verdad? Por eso es que hoy en día
tenemos escuelas, hoy en día tenemos también perspectivas grandes de pensamiento, ¿verdad? Que si uno es analítico, que si uno es existencialista, que si uno es, no sé, de algún tipo de feminismo, que si uno es, no sé, de algún tipo de marxismo, que si uno lo que profesa es el utilitarismo, no sé, cualquier tipo de cosas que nos sirven como marcos generales de referencia. Pero hoy simplemente lo que somos ascriptores a esa teoría. Esta noción que tenían en la antigüedad de saber vivir y de generar algo así, una relación entre maestro y discípulo, eso es un poco distinto porque tenía que ver con un engarce muy pragmático, en última instancia, de qué es lo que significa en la vida de alguien haber escogido y suscribir un determinado esquema y sistema de creencias. No sé si tendrán alguna pregunta con esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien. Yo, profe, por acá. Adelante, adelante, por favor. Este es, bueno, esta forma de filosofía como buen vivir, ¿verdad? Como forma de averiguación de este buen vivir, y entendida como un marco de referencia teórico al cual subsumo de alguna forma mi acción, digamos. No sé si lo estoy viendo un poco kantiano, ¿verdad? Como un poco de normas o principios básicos a partir de los cuales yo sí o sí tengo que regirme para actuar bien o para ser virtuoso o, o alguna de estas valoraciones positivas en cuanto a estar ético. Y pensaba que esto era también, o sea, me parecía en este momento o sea, que presupone una concepción muy racional de lo que somos, ¿verdad? De conformidad con la cual nosotros actuamos efectivamente como pensamos, siendo que es posible, por ejemplo, o que haya una consecuencia causal entre, por ejemplo, mi conocimiento de ética y qué tan buena persona soy yo, ¿verdad? Entonces pensaba, si uno, bueno, en realidad podría permanecer cuerdo y tratar de implementar algún tipo de estas propuestas éticas, ¿verdad? Que encontramos tanto en filosofía. Y recordaba el caso de Raskolnikov, ¿verdad? De Crimen y Claro, Castigo, claro. de cómo él concibe en una teoría, ¿verdad? Del poder y de las fuerzas, de lo que se impone, y etcétera. Termina cometiendo una locura, y después la carga, digamos, de esa teoría concebida y que lo hizo actuar, transformar el mundo de una cierta forma, ahora se le hacía absolutamente insoportable y a punto de, bueno, que es terrible, ¿verdad? Entonces Claro. pensaba eso pensaba a propósito de todo esto, sí, que me parecía muy interesante. Claro, claro. Ese es el punto, Giancarlo. Ahora, otro punto importante es el siguiente. Vamos a ver. Bueno, aquí obviamente nuestro interés y nuestro tema, ¿verdad? Por el curso que estamos haciendo, es eminentemente ético y a mí me gusta derivarlo, que esto derive de la política. Ahora, Giancarlo, vos que sos del área de Derecho, yo conozco algunos profesionales en Derecho que a partir de ser bastante influenciados por una explicación muy analítica del mundo, o sea, esta cosa de que casi que todo lo procesan según premisas, conclusiones y logísticamente, ¿verdad? Eh, Empiezan a vivir así su vida, ¿verdad? O sea, no necesariamente lo filosófico solamente deriva en ética, también a veces deriva en cuáles son los principios de análisis mediante los cuales también yo me dirijo por ahí, por la vida, ¿verdad? Vos decías que si podemos mantenernos cuerdos, porque parece ser que el compromiso racional de tener todo consciente y todo presente siempre, pues también puede ser un esfuerzo demasiado demoledor. Bueno, también depende del tipo de filosofía que se escriba, ¿verdad? Hay algunas filosofías que más bien a lo que apuntan es hacia una racionalidad que esté en servicio también de cómo siento, digamos, o de cómo también esa racionalidad de alguna manera también le dé
le dé pie, le dé lugar a otras formas de interactuar con el mundo. Y ahorita solo por poner dos ejemplos muy distintos entre sí, recuerdo por ejemplo el papel del arte para Gadamer y el papel, digamos, también de este flujo del pensar, digamos, y esta manera de pensar, por ejemplo, en Cioran, independientemente de si uno puede o no suscribir sus teorías, pero hay diferentes posibilidades. Ahora, el punto es, independientemente, Giancarlo, incluso antes de que uno tenga esto todo siempre así de pensado, como para volverse loco, como para perder el juicio, el punto es que hay entornos en los que uno opera, ¿verdad? Y incluso uno puede no estar metiendo ahí, no estar comprometiendo su racionalidad. Incluso uno puede hacer algo y después analizarlo, o hasta mucho tiempo después analizarlo y decir, bueno, es que lo que estaba pasando aquí era esto y esto y esto. Eso va a ser muy interesante con la próxima lectura que vamos a hacer, la de Maliandi. Profe, Pero el asunto es ese, esos contenidos hay que saber rastrearlos, hay que saber enfrentarlos. Adelante. a mí me pasó hoy una situación parecida. Entré en toque tarde porque anoche cayó una mata de plátano entre cable de internet que viene de la calle hacia mi casa. Ajá. Estuvimos sin cable y sin internet, además no pudimos ver los resultados, tuvimos que salir a la calle. Genial. Y ahorita le digo a mi esposo, ya tengo clases, ya lo reportamos y esa gente puede durar 2 días. Y me dice mi esposo, espérese, yo ahí tengo unas conexiones. Entonces se subió y añadió el cable y ahorita tengo internet. Ok. Y nosotros, ¿pero lo hacemos o no lo hacemos? Porque ya, o sea, no sabemos si es ético, como le digo, porque, o sea, nosotros pagamos este servicio y todo, lo que hicimos fue una reparación provisional mientras llegan. Pero, o sea, mi esposo, ya, yo no sé, ya, si llegan ustedes dicen que ya, que usted tenía clases, tenía que conectarse. Y entonces estábamos en eso y ahí está añadido el cable. Ahí está bien. Bueno, ahí, pues bien, ahora, sí, habría que ver, bueno, sí, eso, si se hace o no se hace, bueno, yo creo que no hay problema, pero por lo que me cuenta, pero extrapolando, digamos, la preocupación a cualquier otro tipo de preocupación, es importante ver cómo podemos tomar decisiones a partir de qué criterios y en qué circunstancias es que tenemos que tomar esas decisiones. Y bueno, usted lo que me está es dando unas circunstancias específicas que tiene que ver con lo que necesitan hacer, o sea, y a partir de ahí, pues, eso también de alguna manera perfila y condiciona la circunstancia de la toma de decisiones y por lo tanto la respuesta, ¿verdad? Vean esto tal como lo vemos aquí en la columna de más a la izquierda, ¿verdad? Necesariamente, y aquí Marina Garcés está tratando de personalizar la pregunta filosófica, ¿verdad? Dice Marina Garcés que interpelar a la filosofía es interpelar a la persona. Sí, sí, siempre y cuando además tenga que ver con una filosofía que, voy a decirlo así, que siempre que sea una filosofía que uno ande puesta, por decirlo de alguna manera. En el sentido de que si yo también adscribo cierto tipo de filosofía y actúo en consecuencia con ciertos parámetros, pues sí, saber que, no sé, por decir algo, digamos que es que, no sé, alguien que es muy aristotélico y que de verdad le cree a Aristóteles al punto de que toma como punto de referencia de sus actos, no sé, la teoría del justo medio, ¿verdad? Pues por supuesto que ahí, conociendo la filosofía que suscribe la persona, pues estamos conociendo a la persona, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Por eso yo les decía en la clase pasada, al final de la clase pasada, el reto aquel de tratar de ir viendo cuál es la caja de herramientas que uno puede irse armando, la caja de herramientas filosófica, con cuáles conceptos, con cuáles categorías, con cuáles criterios de análisis uno la va llenando. Bueno, una vez que uno la va llenando, uno sabe que cuando le toque analizar esos criterios que uno ha hecho suyos, pues de alguna manera eso lo toca a uno también.
porque esos criterios que uno termina siendo suyos son los que de alguna manera también le permiten seguir tomando decisiones y enfrentando el actuar, ¿verdad? Por eso es que la filosofía deriva en una praxis. ¿Se acuerdan? Habíamos visto en la parte introductoria que la filosofía la podemos ver como una contraposición teoría y práctica, teoría y praxis. Bueno, el punto es que esa distinción puede ser solamente una distinción analítica, porque muchas veces también la teoría, las explicaciones que hacemos, las sistematizaciones que hacemos sobre algo, tiene que ver en mucho sobre con lo que hacemos y con lo que podemos hacer. Y de la misma manera, mucho de lo que hacemos viene influenciado de aquello que hemos pensado, de aquello que hemos sistematizado, y ahí es donde empieza como un baile, ¿verdad? Un baile donde uno nutre al anterior y después se van retroalimentando, ¿verdad? Si aquí hubiera algún hegeliano, me diría sí, por supuesto, porque eso tiene que ser dialéctico. Bueno, en ese sentido, ¿no? Esa noción dialéctica, de que hay cosas que terminan como en una especie de círculo, como en una especie como de torbellino, a donde un elemento alimenta al que tiene al frente y del otro le vienen cosas que también lo alimentan y siguen en ese continuo generarse y aportarse recíprocamente, pues a mí me parece que entre teoría y praxis uno también podría ver esa relación, ¿verdad? Y lo interesante es esa noción de vigencia, ¿verdad? La filosofía, la práctica, lo que hacemos también adquiere de alguna manera, adquiere también potencia a partir de cómo es que explicamos eso, las posibilidades que nos llevan a actuar de la manera en que actuamos. Y la otra variable que es importante es qué significa para nosotros esto actualmente, qué significa eso hoy, qué significa que nosotras estemos donde estamos, cuando estamos y teniendo que enfrentar lo que enfrentamos, ¿verdad? Como les decía, no es lo mismo para nosotros hacernos estas preguntas que para los estudiantes de la profesora Garcés en la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, que era donde ella trabajaba cuando surgió este libro. Yo no sé si seguirá ahí, pero no es lo mismo para nosotros que para alguien en Zaragoza, no es lo mismo para nosotros y no es lo mismo para ellos y para nosotros que para alguien en México o en Argentina o en Berlín o en Estambul, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Qué significa eso también hoy? No es lo mismo hoy, después de 2 años de pandemia, que hace 5 años, que hace 15 años, que hace 200 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso también es crucial de resolver, ¿verdad? Lo de la praxis, entre más capacidad de aplicación tenga un concepto, más vigencia, ¿verdad? Un concepto que no tenga mucha posibilidad de ser llevado a la práctica, pues pierde potencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno estudia, ven qué interesante, les voy a poner un ejemplo. A mí me encantan los presocráticos, me fascinan, me encantan los presocráticos. Uno de los presocráticos que más me gustan es Anaximandro, ¿verdad? Y Anaximandro propone aquella idea interesantísima del apeiron, ¿verdad? Que es inaccesible al pensamiento, pero que al mismo tiempo es la herramienta que él está proponiendo para poder explicar todo. Hoy en día, una idea como la del apeiron, como algo completamente, no susceptible de ser pensado, realmente nos aporta poco. Epistemológicamente hablando, es una idea, es una noción que a nosotros no nos dice o no nos permite situarnos al frente del mundo y resolver cosas que quisiéramos resolver en él, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de lo que venimos hablando, una noción como la noción de apeiron de Anaximandro, pues no tiene vigencia. Ahora, lo podemos pensar también en función de categorías éticas. Habrá para quienes la noción del justo medio aristotélico, eso no tiene tanta vigencia, porque no lo pueden recibir, no lo pondrían en práctica y sus razones tendrán. Y habrá que ver cómo lo argumentan. De la misma manera hay gente que no podría ser kantiana, de la misma manera hay gente que no podría ser espinosista, de la misma manera hay gente que no puede ser, qué sé yo,
rawlsiana, hay gente que no le crea a Habermas, hay gente que no le crea a Butler y así sucesivamente. Pero en ese sentido, la potencia de los conceptos, tal como lo está diciendo Marina Garcés, deriva también de su aplicabilidad, de su practicidad. ¿Ya? En ese sentido es bastante pragmática la propuesta. ¿Ya? Me interesa de aquí comentar esto último, que cada quien y el mundo son condiciones de posibilidad, ¿verdad? Esto suena casi como a Ortega, recordarán aquello de que yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Bueno, cada quien está situado frente a un mundo por resolver y frente a unas circunstancias por enfrentar, ¿verdad? Y cada quien es condición de posibilidad, o sea, condición es, condición en el sentido de que es algo que se necesita para poder responder, para poder actuar, para poder generar frente a un esquema determinado de explicación o de creencias, cómo es que eso deriva en acciones puntuales, en acciones específicas. Y esto me encanta, ¿verdad? Para Marina Garcés, todo se trata en última instancia de hacer el mundo vivible, ¿verdad? De hacer el mundo accesible a la acción de quienes ahí vivimos. ¿Preguntas, comentarios? Y podríamos ir cerrando esta parte de Garcés, ¿verdad? En el sentido de que Marina Garcés en algún momento habla de que el pensamiento desborda los linderos de la vida, ¿verdad? Y aquí hay, no sé, de repente, si lo quieren ver así, aquí hay también una impronta, de alguna manera, lo voy a decir así, utópica. Entendiendo lo utópico como aquel mundo que siendo posible y siendo realizable, se sitúa como un horizonte intelectivo hacia el cual tenderíamos o nos encantaría direccionar nuestras acciones como para que este mundo que sea vivible pudiera ser ese mundo al que nos gustaría llegar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso es que dice, la filosofía potencia lo finito, reoperando lo finito, pero desbordando, permitiéndole desbordar su propia finitud, ¿verdad? Es como, vamos a ver, es como cuando se hace un presupuesto, por así decirlo, ¿verdad? Lo mejor es siempre presupuestar más allá de lo que después se gasta, por así decirlo, ¿verdad? O sea, si lo que queremos es un mundo con unas determinadas características, pues las pensamos con las mejores características y después vemos qué podemos lograr de eso. Puede ser problemático en el sentido de que podemos convertir ese pensar el mundo en grande en algo bastante ilusorio, pero por otro lado, como les decía, es también una manera de encauzar, digamos, por así decirlo, de encauzar por lo menos sí, voy a decirlo así, el deseo de lo que se quiere hacer, de hacia dónde se quiere llevar la acción en general, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nos quedaba del texto de Marina Garcés. ¿Todo bien? Profe, Dígame. no, que todo está bien. Ah, ok, perfecto. No se lo entendí. Ok, perfecto. Muy bien, estamos llegando a los 50 minutos, entonces vamos a ir cerrando para hacer la pausa.